Saludos a todos, bienvenidos al canal, el canal de Despertando. Vamos a estar hablando de antecedentes históricos del origen de la representación de símbolos en la religión. Y esto es una investigación respecto a de cómo han permeado hasta nuestros días unos conceptos, símbolos, pensamientos, y hemos trazado sus orígenes hasta épocas remotas, pasadas, pero que esencialmente siguen simbolizando lo mismo. Bien, estos temas no han sido abarcados de forma exhaustiva, sino solamente para ilustrar el argumento expuesto. Las fuentes utilizadas en el trabajo se han catalogado en la bibliografía bajo 3 categorías: bibliografía convencional, bibliografía de enlaces cibernéticos y bibliografía de enlaces documentales en YouTube. Así que los temas que no han sido abarcados de forma exhaustiva se han simplemente expuesto para ilustrar el argumento, y las fuentes para llevar a cabo esto se han catalogado en la bibliografía bajo 3 categorías: bibliografía convencional, bibliografía de enlaces cibernéticos y bibliografía de enlaces a documentales en YouTube. Esta exposición va a estar colocada en formato PDF para que la puedan bajar a su discreción. Pueden utilizarla como recurso de investigación y de referencia también. La primera parte. Sobre la adoración de Nimrod y su esposa Semiramis. Esta primera parte está encuadrada en la identificación del posterior surgimiento de las sociedades secretas que emanaron de este tipo de creencia y de articulación. La autora de esta presentación en PowerPoint estima que la siguiente presentación contiene material bajo uso de derechos de autor, usadas en los delineamientos y exenciones de uso justo de la Ley de Copyright de los Estados Unidos, aplicable a estudiantes y profesores. Su uso extensivo está prohibido. Si los dueños de las imágenes usadas en esta presentación estiman lo contrario, por favor contactar a esta servidora y serán removidas si otras resoluciones amigables no logran ser acordadas. La verdad es como un león, no tienes que defenderla, suéltala, se defenderá. Agustín de Hipona. Bien, el contenido de esta presentación trata sobre estos 3 puntos: antecedentes históricos de representaciones simbólicas durante y posterior al reinado de Nimrod y Semiramis, su persistencia en la religión mundial actual, cómo éstas han derivado en sociedades secretas hasta el presente. Sociedades secretas. ¿Qué relación hay entre lo que acabamos de ver y las sociedades secretas? Bueno, las sociedades secretas utilizan muchos símbolos. Y como hemos visto, todos estos símbolos que permean su persistencia a través del tiempo hasta nuestros días, pues ellos las utilizan también. Los masones es el primer grupo que vamos a tocar, los Illuminati y los Rosacruces. Hay que notar que hay muchísimos grupos más, pero como grupos ilustrativos, estos 3 grupos representativos de sociedades secretas, porque hay muchísimos más, como ven aquí. Bien,
Aquí vemos la simbología de los masones, que también lo utilizan las otras sociedades secretas, pero en mayor o menor grado. Los masones proceden de un grupo mistérico relacionado con la albañilería y cantera, o sea, la minería, de la época de la Edad Media. Proceden de mucho antes, pero de la Edad Media es donde se hace constancia escrita, detallada, de estas sociedades, cómo era su funcionamiento, cómo era su interacción entre sus miembros. La masonería hace distinción dentro del gremio de los artesanos en tres clases. Los aprendices, que son aquellos que se inician en el conocimiento del oficio; los compañeros de oficio, que son aquellos que están ejecutando y van adquiriendo pericia en la gran obra; y el maestro constructor, que son los que dominan el conocimiento práctico, filosófico, esotérico del oficio. El maestro constructor, o sea, el gran maestro, son los albaceas del conocimiento, técnicas de construcción, manejo de herramientas. El oficio es de carácter material y espiritual, la gran obra. El propósito es ocultar el conocimiento y de esta manera conservar el monopolio del negocio para pasar de rango de aprendiz a compañero de oficio y luego a maestro constructor. Deben completarse grados ascendentes. Todo esto con el fin de fortalecer la relación con Dios, a la cual se refieren como el gran arquitecto. Pero, ¿qué origen o qué orígenes tiene esta sociedad? Algunos investigadores colocan su origen en Egipto, mientras que otros en Irán Abif, cuando tuvo bajo su mando la construcción del Templo de Salomón. De acuerdo a la cronología bíblica, según muestra Génesis 4, 17 al 22, procedente de la descendencia de Caín, le nace a Lamec un hijo llamado Jabal, y él es quien aparece en el relato como albañil y ganadero. Pero hay que notar que también Caín es descrito como el constructor de ciudad, o sea que también tenía esa capacidad. En la antigüedad, Pitágoras primero y Hermes el filósofo después encontraron dos columnas que detallaban el conocimiento en el área de la construcción que se aplicaba a la época antediluviana. Esta información la aplicaron en la construcción de pirámides y edificaciones. El dios Tot era el que poseía el conocimiento. A este dios egipcio, o sea, Tot, escriba del dios Ra, que era el dios del sol, un dios solar, se le conocía en la antigua Grecia como Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, fundador de la sociedad hermética, autor del Corpus Hermético. En la tabla esmeralda estaban contenidos todos los secretos del hermetismo. El Kybalión es el libro donde se encuentran los principios fundamentales o leyes herméticas. En Roma fue conocido bajo el nombre de Mercurio, planeta más cercano al Sol, recipiente inmediato de la luz solar. Okay, aquí estamos viendo lo de el de Irán Abif. Irán Abif, que a él lo mataron tres. El registro histórico dice que fueron 3 empleados suyos que querían obligarlo a confesar todos los secretos, porque él le daba a los subalternos apretones de mano, y le daba apretones de manos con premios, señales, y los subalternos querían saber qué era todo eso, y como el hombre no soltó prenda, pues lo mataron, precisamente con una escuadra, según dice el relato histórico. Bueno, sigamos. Irán, el rey de Tiro, envió a Irán Abif, a este señor, y
para que lo ayudara a construir el templo de Salomón allá en Jerusalén, y completó en 7 años esta monumental de construcción. Primera de Reyes 7:14 ofrece una descripción de Irán Aviv. Y como le expliqué anteriormente, entre Aviv y sus subalternos inmediatos existía una comunicación no verbal llena de señas, contraseñas, apretones de manos con botín o premio incluido. Los aprendices del oficio estaban intrigados por esta interacción, y 3 de ellos, Jubelón, Jubalás y Jubelos, lo presionaron para que les revelara su secreto, y al no hacerlo lo mataron. Como obra arquitectónica cumbre de la época, la información sobre su construcción y vocablos usados llegaron a convertirse en los elementos esenciales de la masonería moderna. El aspecto práctico de la masonería pasa a otro plano, uno alegórico, o sea, uno simbólico. Usando el vocabulario del gremio, se le adjudica a las herramientas una dimensión moral y mística para el masón. La destreza en el oficio reflejará la clase y grado de persona que es, y aportará a la sociedad su conocimiento mejorándola. Y vemos cómo le colocaron a este señor una ramita de acacia, y precisamente la ramita de acacia es un símbolo masón. Y por eso fue que encontraron el lugar donde lo habían enterrado, porque por esa ramita precisamente. Bien, ¿qué sucede para que vaya cuajándose las sociedades secretas? Bien, en los inicios de la Edad Media, varios sucesos posibilitaron la Primera Cruzada, y fueron todos estos eventos: la Primera Cruzada, la caída del Imperio Carolingio, el sistema feudal que se consolidó, las fronteras de Europa se estabilizaron, posibilitando los viajes. Los vikingos y los magiares fueron cristianizados. O sea, ya se estaba logrando una unidad en pensamiento y una unidad de acción y de visión. El nacimiento de una clase nueva, los caballeros feudales, y la destrucción de la iglesia del Santo Sepulcro en octubre del año 1009. ¿Qué pasó? Bueno, en el 1009, este señor, el califa Fatimí Hussein al-Hakim bin Amriyah, ordenó que se destruyera la iglesia del Santo Sepulcro. Y como ustedes saben, en Europa, pues esto no fue nada bueno, y fue muy mal visto por parte de los cristianos, que estaban en proceso de consolidación. Bueno, luego de la Primera Cruzada, el 15 de junio de 1099, los cristianos recuperaron Jerusalén y varios enclaves en Tierra Santa. El propósito era que las personas de Europa, los cristianos europeos, fueran a Tierra Santa, a la tierra de Cristo, de forma más segura, ya que en el transcurso del viaje pues abundaban asesinos y ladrones. Los templarios, un grupo de monjes guerreros, decidieron intervenir. Y Balduino, el rey de Jerusalén, Balduino II, cabe recalcar que fue este rey, Balduino II, el rey de Jerusalén, le dio a Hugh de Payne y Godofredo de Saint-Omer permiso para vivir en las ruinas del templo de Salomón. Y allí estaba una mezquita, la mezquita de Al-Aqsa. Los templarios empezaron a excavar las ruinas, buscando, entre comillas, el Santo Grial, encontrando oro. El Santo Grial sí, porque encontraron varias copas, pergaminos escritos por los esenios, la secta autora de los rollos del Mar Muerto, y alegadamente descubrieron también la comunicación directa entre Dios y los hombres, e incorporaron este conocimiento a la masonería y concluyeron que tenían el linaje de Cristo. Perdón. Al regresar a Francia, los templarios se convirtieron en banqueros
y se volvieron un grupo de poder en el reino. Se aliaron con un gremio de los constructores y financiaron económicamente las grandes catedrales de estilo gótico. La comunidad empezó a sospechar de las actividades del grupo y se rumoraba que llevaban a cabo rituales en sus reuniones, siendo la figura central del ritual un ser llamado Baphomet o Baphomet, aparentemente relacionado con el diablo. El sello de Baphomet constaba de 3 elementos. Vamos a buscarlo aquí, que aquí está, ahí está. De 3 elementos. El pentagrama invertido, que simboliza la supremacía de la naturaleza, o los 4 elementos naturales: agua, fuego, tierra, aire, y en el centro éter, y sobre los aspectos espirituales, indicando que todo se rige por las leyes naturales. A raíz de esta actividad del rey de Francia, Felipe IV, o sea, Felipe el Hermoso, el marido de Juana la Loca, ordenó la detención e incautación de bienes de la Orden del Templo. La organización e información está contenida en los pliegos acusatorios que el rey Felipe IV y los inquisidores incoaron en contra de los templarios. Muchos templarios huyeron y se ocultaron en Portugal, Inglaterra y Escocia. En Portugal crearon la Orden del Cristo, en Inglaterra la Orden del Temple, en Escocia la Orden de San Juan. Luego fundaron la orden dándole un nuevo nombre, la masonería. En el 1475, siglo XV, fueron reconocidos como un gremio comercial en Edimburgo, Escocia. Desarrollaron logias, asociaciones semisecretas. La capilla Roslin en Edimburgo, Escocia, presenta la arquitectura descrita en la Biblia respecto al templo de Jerusalén. Y William Sinclair, un noble francés, ordenó la construcción de la misma, siguiendo esos mismos patrones. El nombre de Baphomet apareció en julio de 1098 en una carta que hizo el cruzado Anselmo de Ribemont, y en Wikipedia aparece dicho fragmento donde él invoca a Baphomet. Dice: el pentagrama de cabra original apareció por primera vez en el libro La clave de la magia negra por el ocultista francés Stanislas de Guaita en 1897. Este símbolo más tarde se convertiría en sinónimo de Baphomet y se reconoce comúnmente como el sabático cabra. Samael es una figura en la tradición talmúdica y Lilith, un demonio femenino en la mitología judía. Las letras hebreas de los 5 puntos de la estrella de 5 puntas explican Leviatán, una criatura mítica en la tradición judía. Este símbolo fue posteriormente adaptado y aceptado por la Iglesia de Satán en 1969 y oficialmente nombrado en el sello de Baphomet. Y aquí está la fuente, que es Wikipedia. Marca Wiki Baphomet y va a encontrar la explicación. También Baphomet se usaba como un símbolo de la cultura popular, como un símbolo de poder de las élites, ocultando a las masas ignorantes su real situación. Bien, ¿qué pasa? ¿Por qué los masones tuvieron tantos contratiempos? En el periodo de la Reforma Protestante, de 1517 a 1648, especialmente bajo Martín Lutero, la masonería sufrió un serio revés al punto de detenerse su crecimiento. Para finales del siglo XVI, William Shaw, el maestro de obras de Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, se convirtió en el mayor dirigente de la logia masónica de Escocia, grado 33 en el rito de Escocia. El contenido de las ideas en la masonería chocaban con lo que
la sociedad pensaba de forma general. En sus aspectos científicos, políticos, económicos y filosóficos recalcaban la separación de la Iglesia y el Estado, el fin de las monarquías absolutistas y temas pertinentes adecuados al movimiento de la Ilustración. Para el año 1717 se construyó la primera gran logia en Inglaterra, dando a conocer y exponer públicamente a los masones. Para el 1723, un clérigo llamado James Anderson escribió la Constitución de los Masones, estipulando en ella las reglas y principios de la organización, evocando la herencia histórica desde sus inicios allá en Jerusalén. Ocurre un boom expansivo. En muchos países abrieron logias, especialmente Irlanda, Francia, España y luego América, influenciando la fundación de los Estados Unidos de América en el año 1776. Los requisitos para pertenecer a una orden masónica eran ser hombre, ser fuerte físicamente, no tener antecedentes penales, tener solvencia económica y ser creyente. Se aceptaban cristianos, judíos, musulmanes, hindúes, pero no ateos. Y vamos a ver la simbología de los masones. Tenemos el cubo. Aquí esto tiene varias acepciones. El cubo, la palabra, el místico título dado por Cristo a Pedro como la piedra angular de la iglesia. Ahí se hace referencia a la proposición 47 de Euclides. Esta que vemos aquí es la prueba gráfica del teorema de Pitágoras. Es la proporción geométrica exacta. Recibe ese nombre porque era el problema número 47 en una colección de pruebas matemáticas escritas por el geómetra griego Euclides. Vamos a la colmena, que está aquí abajo. Pero el cubo sagrado, el cubo de oro, el cubo de Metatrón, ¿por qué? Porque tiene la forma del Santísimo en el templo de Salomón. Y nosotros vamos a ver que esto se repite en las iglesias, en las naves de las iglesias cristianas. Vamos a la colmena. La colmena dentro de la tradición masónica es una metáfora de la logia y representa disciplina y cooperación que puede verse en las abejas por un lado, mientras que por otro representa también la constante búsqueda de la perfección. En algunos casos se representa a la colmena rodeada de 7 abejas, un número con propiedades especiales dentro de los rituales masónicos. Si los números en los masones tienen asignado una simbología mística. El pentagrama. Aquí tenemos el pentagrama, que es la estrella de 5 puntas. Los masones interpretan que la estrella de 5 puntas representa las 5 propiedades básicas que describen el universo: fuerza, sabiduría, belleza, virtud y caridad. Anteriormente fue usado por los alquimistas para representar los 5 elementos esenciales de la naturaleza: agua, tierra, fuego, aire y éter. El águila de 2 cabezas. Aquí lo vemos. El águila de 2 cabezas, una cabeza del águila mira hacia el pasado, mientras que otra cabeza mira hacia el futuro. Es el símbolo del águila que representa la frontera entre los 2 extremos del tiempo, representación de orden y progreso. Dentro del rito escocés, o sea, antiguo y aceptado, se representa con un triángulo con el número 33. Esto indica que se ha concedido el grado 33 al masón que ostenta este símbolo. El que tiene este número 33 que vemos aquí adentro, es el gran maestro. La triple tau.
La triple tau es el monograma de las palabras Templum Hierosophimoi y significa Templo de Jerusalén y se representa con las iniciales T y H. El triángulo exterior puede interpretarse como una representación de la Trinidad humana que incluye el cuerpo, el alma y el espíritu. En su conjunto, este símbolo representa la muerte y la resurrección en los ritos masónicos. Vamos ahora al punto, este punto místico, dentro de un círculo. Este es un símbolo muy antiguo. El punto dentro de un círculo es un símbolo utilizado en la masonería debido a su simplicidad geométrica. Este símbolo fue utilizado también por la civilización egipcia para representar a Ra, dios del sol. Más adelante este símbolo fue utilizado entre los alquimistas para representar el oro. Entre los masones este símbolo está relacionado con San Juan Bautista y Juan Evangelista, cuyas festividades coinciden con los solsticios de invierno y de verano. En la interpretación masónica también puede entenderse que el punto representa al individuo y el círculo sus limitaciones. Es habitual dibujar el círculo entre dos líneas verticales paralelas. Una representa a Moisés y la otra al rey Salomón. Y vamos aquí nuevamente. El cubo sagrado, el cubo de oro, se conoce como el cubo de Metatrón por tener la forma del Santísimo en el templo de Salomón. Primera de Reyes 6:20. La descripción muestra la forma de la nueva Jerusalén que ha de descender del cielo para sentarse en la tierra iluminando con su amor, verdad y gloria, citando Apocalipsis 21:16 al 22. La escuadra. La sabiduría verdadera no se debe quebrar ni torcer. Símbolo de rectitud. La escuadra, el compás y la letra G, God, Dios en inglés. Geometría o gran arquitecto. La escuadra y el compás pueden ser interpretados como representación de la dualidad entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Aquí podemos notar uno de los principios del Kybalión. Este es el principio de dualidad cuando dice igual que es arriba, es abajo. Aquí tenemos el ojo de la providencia, el ser supremo que mira y vigila a la sociedad, la humanidad. Vamos a ver el nivel y la plomada. Aquí están. El nivel y la plomada es el emblema del segundo vigilante. El nivel está asociado al nivel vigilante o vicepresidente de la logia. La plomada sirve para trazar planos perpendiculares, mientras que el nivel busca afirmar la horizontalidad. Y vamos ahora a la escalera. Ahí está, la escalera. Hace alusión a la escalera de Jacob en Génesis 28, 12 al 13. La escalera espiritual que trasciende hacia otra dimensión que está más allá del tiempo y el espacio. Y ahí entonces podemos entender cuando se refiere a los planos. Bien, los ritos. El rito de Escocia y el rito de York. En los masones, esos son los dos ritos más antiguos. Y son las variaciones de los ritos más antiguos de la francmasonería. El rito de Escocia consta de 33 grados, que es este que está aquí. Este es el rito de Escocia, consta de 33 grados, y el rito de York, que son variaciones
¿verdad?, de estos ritos antiguos también, que consta de 15 grados, de 13 grados en el rito de York. A diferencia del rito escocés, el rito de York trabaja los grados del Real Arco en grados capitulares y no en logia. Los masones tienen logia, mientras que en el rito de York tienen casas capitulares. Ahí está una diferencia entre ambos ritos. Bien, ¿qué problemas surgieron a partir de la masonería? Vamos a ver el caso de William Morgan, el caso de Leo Taxil y Albert Pike. ¿Qué pasó con esos capítulos 19 y 26? Bien, en el año 1736 la Iglesia Católica señaló a las sociedades secretas como ilegales y herejes, persiguiéndolas y confiscando sus propiedades. Para el 1826 ocurrió un evento en Batavia, Nueva York, Estados Unidos. Este incidente generó malestar en la comunidad en contra de los masones. Un masón llamado William Morgan se salió de la orden y comenzó a divulgar los pormenores de lo que sucedía en la logia masónica y dijo que escribiría un libro denunciando los secretos de la orden, todo lo que había visto y escuchado allí. Poco tiempo después, Morgan desapareció misteriosamente para luego ser encontrado su cadáver en un río. Y esto dio pie a un movimiento antimasónico dirigido por un señor llamado Thurlow Weed. Pero esta ofensiva no duró mucho tiempo. Otro incidente que marcó a los masones fue el caso de fraude por Leo Taxil. El caso de Leo Taxil en 1882, él era un aprendiz de la orden y lo acusaron de plagio, lo expulsaron de la orden. El hombre acusó a los masones de llevar a cabo rituales satánicos y de que querían dominar al mundo mediante asesinato. Cuando las autoridades llevaron a cabo una investigación, el mismo Leo dijo que todo era una mentira. Y él se retractó de lo dicho y ahí quedó el asunto. Pero ya había dicho todas las cosas que pasaban ahí. Albert Pike. Bueno, este señor es famoso porque a él es el que más tiempo ha fungido como gran maestro en la logia masónica. Aparte de eso, él nació en Boston el 29 de diciembre de 1809 y falleció en Washington, D.C., el 2 de abril de 1891. Él fue un destacado abogado militar y francmasón y ostentó el grado 33 del rito masónico. En el 1859 recibió el título de soberano gran maestro y comendador de la jurisdicción meridional en Estados Unidos. Esta era una de las dos divisiones orgánicas del rito escocés antiguo y aceptado, el rito que se practicaba en Francia. Estuvo en dicho cargo 32 años hasta que falleció. De hecho, él falleció en la logia. Tuvieron que buscar su cadáver allí. Y pueden buscar esta información, la enciclopedia en línea Wikipedia sobre Pike dice esto. Durante su mandato consagró una gran parte de su tiempo al desarrollo de los rituales esotéricos de la orden, que recopiló en Morals and Dogma of the Ancient Accepted Scottish Rite of Freemasonry, 1871, que se convirtió en una de las obras de referencia de la masonería contemporánea. En dicho libro, Pike presenta un estudio de 850 páginas sobre el simbolismo y fundamento de los 32 primeros grados del rito escocés, aunque sin revelar detalles internos de la organización, siendo algunos de sus pasajes objeto de atención especial. Bien, el hombre publica esto. Y lo que le trae, pues es una situación porque cuando él narra el capítulo 19 y el capítulo 26 de este libro, los dedica a Lucifer y a Baphomet.
y destaca que por ser considerado por sectores activistas cristianos evangélicos y católicos una prueba de satanismo que según ellos caracterizaría los grados superiores del rito escocés antiguo y aceptado. En la obra se señala que el origen etimológico de la palabra Lucifer proviene de las voces latín lux y fero, o sea, luz y portador, respectivamente, lo que se traduciría como portador de luz. O bien podría decir relación con un elemento más bien simbólico y no con el aspecto comúnmente negativo que se le atribuye. Recordemos que la masonería no es una institución o sea, la masonería es una institución de carácter mayormente simbólico, por lo que la interpretación de ciertos personajes u objetos no corresponden necesariamente a los religiosos. O sea que no podemos trasladar inmediatamente esa simbología que ellos le adjudican a un rigor religioso. Aquí tenemos nuestro segundo tema de las sociedades secretas, que son los Illuminati. Y los Illuminati tienen una serie de símbolos y es a base de números, y esa numerología contiene mensajes. Y si hay una persona que pueda leer dichos números, puede descifrar estos mensajes que se han escrito ahí. Y lo mismo, estas letras pueden ser traducidas a números para descifrar a sí mismo mensajes ocultos. Bien, esta organización tiene sus inicios el 1 de mayo de 1776 en Baviera, Alemania. Él fue el que lo fundó fue este señor Adam Weishaupt, un profesor judío alemán de la Universidad de Ingolstadt. Y este caballero le entusiasmaba el conocimiento y él estuvo brevemente en contacto con la masonería, pero se fue molesto porque decía que los masones no tenían idea de lo que estaban haciendo, de lo que representaban los símbolos y rituales que ellos estaban ejecutando, que no había conciencia de ello, y por eso establece un contacto estrecho con la orden de los jesuitas, y su idea era crear una red invisible de escuelas de sabiduría, lejos de la religión, con el propósito de unir a la humanidad, estimular su progreso humano y científico, la moralidad y los valores de la búsqueda de la felicidad a través del saber. Fundó la Asociación de los Perfectibilistas, pero luego le cambió el nombre a la Orden de las Abejas. Nuevamente le cambió el nombre y le denomina Ordo Illuminati Bavarensis, o simplemente los Illuminati. En este culto los miembros reciben nombres de pensadores y guerreros grecorromanos. La estructura se asemeja a la de los jesuitas y la francmasonería, dando pie a diversas clases: guardería, grados masónicos y los misterios, cada una de ellas divididas en grado: novici, minerval, maestro iluminado, hasta llegar a los sacerdotes, príncipes, magos y finalmente rey, la cual sería la máxima posición de su jerarquía. Símbolo. El primer símbolo de los Illuminati fue el búho, o sea, el mochuelo de Minerva, Atenea, estimado como símbolo de la sabiduría. El más famoso símbolo es el ojo de la providencia. Por cierto, este es el mochuelo de Minerva o Atenea, y esta es Minerva o Atenea. Bien, el ojo que todo lo ve, el ojo de la providencia, el cual forma parte del gran sello que simboliza a los Estados Unidos de América y que fue creado por los padres fundadores de la nueva nación, quienes a su vez eran supuestamente
masones. El ojo de la providencia, tomado ese símbolo masónico, lo usaron desde 1935 durante la época del presidente Franklin Delano Roosevelt, debido a la influencia de su vicepresidente Henry Wallace. Pues este Henry Wallace tenía un amigo que era un gurú místico y él influyó para que ese símbolo lo usaran de 1935 en adelante. Los Illuminati utilizan el número 13 como símbolo de los ambigramas, palabras que pueden contener dos lecturas diferentes de acuerdo al ángulo de lectura o su reflejo. Bien, con un ambigrama una persona puede tener una lectura de una escritura utilizando un espejo o colocando al revés la escritura y leerlo, o mirando a trasluz para poder interpretar la lectura del mensaje que se quiere llevar. En Alemania, personas influyentes comenzaron a entrar a esta orden, destacando el escritor Goethe, autor de Fausto. La primera sede estuvo en Múnich, Baviera, y se llamaba Teodoro del Buen Consejo, en honor a un duque elector de esa ciudad, pero después le cambiaron el nombre. Un diplomático de Hannover llamado Adolf Franz Friedrich Ludwig Nigg, o sea, Adolf Nigg, se salió de la masonería y quería intentar cosas nuevas, y él logró reclutar a más de 500 personas. O sea, él entró a los Illuminati y reclutó 500 personas, pero ¿cuál es el problema? Que a mayor cantidad de personas que ingresaban, mayor preocupación había, y aumento de preocupación sobre qué era todo aquello y a quién o a qué realmente estaban sirviendo. Los miembros empezaron a presionar, y presionado por sus compañeros, Weishaupt admitió que los supremos superiores y los textos antiguos de mayor rango eran puras invenciones. Hubo quienes abandonaron la orden, pero para 1870 ya había más de 600 miembros en Baviera y otros más en Berlín, Alemania. Los Illuminati fueron señalados que conspiraban en contra de la monarquía y la religión con la intención de establecer un gobierno tiránico. La meta de los Illuminati era perfeccionar al individuo, por ende se perfecciona al mundo. Lograr libertad, igualdad y fraternidad, de hecho el lema de la Revolución Francesa. Crear un nuevo orden mundial, un nuevo Estado único y global con una misma moneda y creencia. Muchas coincidencias. Terminar con la influencia de la religión en los asuntos del Estado. Ok. Bien. ¿Qué le pasó a los Illuminati que cayeron en desgracia? Porque para renacer tuvieron que desaparecer. El principio del fin de los Illuminati acontece en 1783, cuando se hicieron públicos rumores a las autoridades de Baviera que la orden Illuminati estaba en contra del cristianismo y del orden monárquico, y que en sus logias llevaban a cabo, entre otras cosas, actos pecaminosos, especialmente de índole sexual. El gobierno ordenó que tanto las logias masónicas e Illuminati fueran prohibidas so pena de muerte. Y ahí vemos que se cerraron ya todas las logias, todos los centros, y se prohibieron las reuniones. Y para completar, ocurrió un incidente que se llama el incidente de Jacob Lanz. Vamos a ver, no está aquí, pero se los voy a leer. Un confidente de Adam Weishaupt, llamado Jacob Lanz, se trasladaba a caballo llevando unos papeles importantísimos cuando le cayó un rayo y matándolo a él y al caballo. Lo único que quedó fueron los papeles, los cuales tenían un registro de todas las logias y asuntos confidenciales de espionaje a funcionarios y cosas así.
Weishaupt puso pie en polvorosa. Se exilió en Ratisbona, dejando abandonada la orden. El tiempo transcurrió y el tema pasó al olvido. Ya la Revolución Francesa había terminado para el 1799 y la clase alta de la época no podía aceptar que el antiguo régimen dominado por ellos hubiese desaparecido. O sea, esa gente estaba muy molesto con este orden que permeaba. En su libro Mémoires pour servir l'histoire du jacobinisme, el jesuita Agustín Barruel acusó a los masones Illuminati de haberse infiltrado en el gobierno para hacerlo colapsar desde adentro, mientras que otros afirmaban que todo había sido financiado por la famosa y poderosa familia Rothschild. Como la organización se había creado en 1776, mismo año de la independencia de las 13 colonias inglesas, se pensaba que detrás de esta coincidencia estaban los francmasones y los Illuminati. Plasmado en el papel moneda de esta nueva nación está la semilla de lo que se perfilaría como el futuro nuevo orden mundial. Bien, ¿cómo renace los Illuminati? Pues como sabemos, estaban prohibidos so pena de muerte. Los Illuminati decidieron reinventarse. La versión actual de los Illuminati como grupo de poder en las sombras que manejan el mundo contemporáneo inicia en la década de los 60. Dos autores escribieron una serie de humor llamado Principia Discordia, donde presentaba una sociedad que tenía una religión inventada llamada discordianismo, que veneraba a Eris, la diosa griega de la discordia. Esto sirvió de inspiración. Y con este libro lo que querían era hacer reír esa historia, pero utilizando los fundamentos y principios de los Illuminati, y haciendo una parodia de los mismos. Y cuando lo presentaron, pues hubo un interés renovado sobre estas sociedades secretas, especialmente los Illuminati, y esto fue de inspiración para otros autores. Y esto hizo que Robert Shea, Anton Wilson y Ken Campbell escribieran una trilogía llamada Illuminatus. Esta trilogía del libro era para hacer reír y sembrar desinformación, provocando risas. Eso lo publicaron en 1975 y hacían mucho énfasis y capitalizaban las teorías de conspiración y tuvo mucho éxito. Y entonces eso renovó el interés de los Illuminati, que salieron de esa oscuridad. En épocas más recientes, otros autores también han hecho eco de estos autores anteriores, y Humberto Eco, con su libro El péndulo de Foucault, en un tono más serio, está Dan Brown con sus libros La fortaleza, Ángeles y demonios y El código da Vinci, que de hecho han salido películas de esos libros. El escritor inglés Des Griffin plantea en su libro El cuarto Reich de los ricos que los banqueros judíos son los Illuminati y que estos siguen el plan original de Lucifer desde el origen de los tiempos para derrocar a Dios, indicando que la etimología del nombre Lucifer es el que trae luz, portador de luz, igual que el de los Illuminati. Y esto me acordé de esto que está aquí, de esta asamblea. Casualidad.
Vamos a la tercera orden. La tercera orden bajo estudio es la Orden Rosacruz. La Orden Rosacruz fue fundada en el año 1407, siglo XV, en Alemania por Christian Rosenkreuz. Pero de acuerdo al mito sobre su historia, se desprende que ya existían desde el antiguo Egipto, cuando unos sacerdotes disidentes en la Atlántida trajeron las enseñanzas de aquel continente. Al parecer poseían conocimientos superiores relacionados con la magia, alquimia, ocultismo, y que pasaron por sus enseñanzas tales de Mileto, Pitágoras, Plotino, hasta llegar hasta la Edad Media. Y eran parecidos a los masones, pero sin constructores. Así que la parte de construcción no la incluían. Okay. Esta es en la versión mítica. En la versión histórica tradicional, Rosenkreuz descubrió en Damcar un libro titulado El Libro del Mundo. Y este libro tenía todos esos conocimientos. Y él comienza a darlo, ¿verdad? Luego que se va de la iglesia, pues comienza a hacer grupos para presentar ese conocimiento. La familia de Rosenkreuz pertenecía a la clase noble en Turingia y eran cátaros. Y el que quiere investigar sobre los cátaros, eso es otro hilo profundo de investigación. Siendo solamente un niño, vio cómo su familia era ejecutada y pudo sobrevivir cuando un monje albigense se lo llevó a vivir a un monasterio. Rosenkreuz viaja a Tierra Santa, pero se interesa más en astrología, alquimia, magia y ciencias ocultas de los intelectuales árabes. En un lugar llamado Damcar, ¿verdad?, que hace referencia, es una ciudad mística secreta en Arabia. Eso es en la ciudad de Sufi. Descubrió un misterioso libro, el Libro del Mundo, y este libro, con este conocimiento, que desentrañó los misterios más profundos de la naturaleza. Cuando él regresa, él va donde la iglesia y le dice todas estas cosas que ha aprendido, y la iglesia le dijo, como dice Nelly Lugo, noninas. Así que Rosenkreuz decide, al irse, hacer grupos pequeños y con esos grupos pequeños de personas pasar estos conocimientos. Cuando Rosenkreuz muere, la Orden Rosacruz muere con él en 1484. Esta orden derivaba sus principios del hermetismo, la castidad y la humildad, como vemos aquí. Y cuando Rosenkreuz muere, se muere con él la Orden Rosacruz. Pero ¿qué pasa? Que 120 años después deciden desenterrar, exhumar el cuerpo de Rosenkreuz. Y cuando abren la tumba y exhuman el cadáver, estaba íntegro, no había tenido ningún tipo de descomposición a pesar del tiempo pasado. Y ahí se revitaliza nuevamente la orden hasta nuestros días. Así que su existencia, ¿verdad?, de todo esto es un punto de debate y como todo debate hay unos a favor y otros en contra. Esto salió en un artículo de una revista Fama Fraternali que se publicó en Alemania en el 1612 de autor anónimo. Y existía la creencia de que sus miembros mezclaban el cristianismo con ideas ocultistas de Oriente, el gnosticismo y la cábala judía. Los principios de la Orden Rosacruz eran el hermetismo derivado de Hermes Trismegisto, la castidad y la humildad.
Entre los miembros de renombre de la Orden de la Cruz se encuentran William Shakespeare, Sir Francis Bacon, Elvis Presley y Bill Clinton, entre otros. En la actualidad constan de unos 100,000 miembros y en su manifiesto abogan por un mundo unificado, sin países ni fronteras, donde las personas abracen un humanismo y la espiritualidad, es decir, la creencia en Dios. Bien, vamos a ver las sociedades secretas. Cuando vemos aquí el panteón sumerio antiquísimo, vemos cómo se replican simbolismos de dicho panteón en estas sociedades secretas. Porque como dije, esto viene a través del tiempo, es un hilo. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido tomar ese hilo en la infinidad de la existencia. Hemos tomado el hilo en un principio para traerlo a nuestros días. Aquí tenemos algunas sociedades secretas. Hay algunos bien conocidos, hay otros que están muy ocultas, que uno ni siquiera sabe que existen. Hay otros que se han hecho referencias en libros, películas. Hay otros que están en boga hoy día. Bien, estos son símbolos de la antigüedad que hoy día están a pleno vapor. Como dije al principio, no hay coincidencia. Yo no creo en coincidencia. Cada cual tiene derecho a pensar como quiere, pero a mí la vida me ha enseñado que las coincidencias no existen. Bajo ese argumento respeto al que difiera. Tenemos símbolos aquí. Fácilmente reconocibles. Su procedencia. La persona que haya ido al aeropuerto de Denver, Colorado, va a ver muchas cosas interesantes. Vemos los símbolos arcanos. Como dice el refrán, no hay nada nuevo bajo el sol. El ojo que todo lo ve. Y aquí están las fuentes consultadas. Bueno, muchas gracias por su atención. Les voy a dejar la transcripción junto con la bibliografía para que puedan acceder a las fuentes adicionales consultadas y los artículos que se mencionan
en esta investigación. Pasen lindo día. Muchas gracias.